Seguimos avanzando en este video número 6, en los cuales estamos escudriñando con mucho detalle la fe que la Biblia nos enseña. Hemos visto según Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, y también nos cuenta el apóstol Pablo en Efesios 4:5 que la fe es una sola, lo que nos obliga a descubrir las características de esa fe que nos están hablando los textos bíblicos. Sabemos que este término fe, proveniente del fides del latín, puede ser aplicado en cualquier ámbito humano. Sin embargo, esa fe de la que nos habla la Biblia es muy específica, y hemos estudiado que en el Antiguo Testamento fue determinada por la palabra emuná, y en el Nuevo Testamento escrito en griego está representada por el término pistis. Cualquiera de estas palabras tiene que ver con una firmeza y con una fidelidad basada en una promesa hecha. Según Romanos capítulo 10 verso 17 nos habló que la fe viene por el oír, y no es una fe de vista, según podemos leer en 2 Corintios 5:7. Esta fe, según hemos notado, tiene por finalidad salvar el alma, y está relacionado con ese término davar del hebreo que indica palabra, y con el logos del griego que tiene el mismo significado. Palabra que según Santiago 1:21 también salva el alma, y por eso es que pudimos notar que la fe y la palabra están interrelacionadas. Colosenses nos contó en el capítulo 1 verso 5 que esa palabra a la cual hace referencia ese logo está relacionado con lo que se conoce como evangelio, que es un término griego que indica buenas nuevas o buenas noticias, y que había sido anunciado desde tiempos pasados, como nos contó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 verso 1. Evangelio que según el verso 16 de ese mismo libro también está relacionado con ese poder salvador del cual venía hablando el Señor. En el video anterior pudimos notar que según Gálatas 3:23 la fe tiene tiempos. Asume que antes de que viniese estaban confinados bajo la ley, la cual los mantenía como un tutor o como una niñera, encerrados hasta el tiempo en que la fe fuera revelada. Y según Hechos 17:31, Dios le dio fe a todos los creyentes del primer siglo en el momento de resucitar al Señor, lo que nos invita a entender que la fe fue revelada en el momento de la resurrección. Y según Hebreos capítulo 12 verso 2, es una fe cuyo autor es el Cristo, definido por el término archegón que indicaba gobernante conductor, pero también asegura el texto que Cristo es el consumador de esa fe. No obstante, hasta no lograr el objetivo que era la salvación, no podrían hablar de una fe consumada. También hemos visto que esa salvación de la cual habla, todavía más de 30 años después de la cruz, el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1 verso 5, que esa salvación estaba preparada para ser manifestada o revelada en el tiempo postrero. Sin embargo, en Romanos 13, verso 11, el apóstol Pablo aseguró que la salvación estaba más cerca de ellos que cuando creyeron, y hasta ese momento aún era vista como una esperanza. Porque según Hebreos 9:28, el Señor debía venir por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo estaban esperando. Todo esto nos da a entender que los tiempos de salvación estaban muy cercanos a ese siglo en el que Cristo se hizo presente, pero que ninguna carta del Nuevo Testamento nos afirma que estaba consumada. Aún en Hebreos 1 verso 14 asegura que serían herederos de la salvación, y aún lo muestra hacia ese tiempo futuro. Esa salvación no podría tener lugar hasta que Cristo no colocara a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y uno de los enemigos que tenía que ser vencido, según 1 Corintios 15, verso 25 en adelante, era la muerte, del griego thanatos, que según el verso 56 aún estaba activa porque el pecado, que era el aguijón de esa muerte, aún recibía poder de la ley, y esa ley no podía desaparecer porque había un determinante para que eso sucediera, según Mateo 5:18, donde el Señor afirmó que hasta que cielo y tierra no pasaran, esa ley tampoco podía pasar. Y esa acción profética aún la muestra Apocalipsis 21:1 en el pronto futuro del escrito. Hasta tanto no pasara la ley,
y hasta que no fuera vencido el pecado y la muerte, no podía consumarse la salvación, porque aún Isaías en el capítulo 25, verso 8 y 9, aseguró que una vez vencida la muerte para siempre, Dios enjugaría las lágrimas de los rostros de esos creyentes, y en el verso 9 afirmó que ellos dirían: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Sin la victoria sobre esta muerte, ese gozo de salvación no podría aún alcanzar a los creyentes. Por eso es que notamos que en Apocalipsis 10, versos 6 y 7, que todavía asegura que en el toque de la séptima trompeta ese misterio que había sido entregado a los profetas sería consumado. Lo que indica que Apocalipsis está conectado con el final de todas esas profecías y no podemos estudiarlo si no revisamos bien el Antiguo Testamento. Recordando lo dicho, podemos ver que en Romanos capítulo 10, verso 17, nos afirmó que esa fe es por el oír y el oír por la palabra del Cristo. Aunque la Reina Valera traduce como palabra de Dios, ya la versión del 2015 ha agregado Cristo, porque esa es justamente la palabra que aparece aquí en este griego, donde encontramos el referente que define a Cristo. También podemos ver que está acompañado de un derivado de rema, que en este caso es rematos, para indicar una declaración, un mensaje o una palabra. Y aunque se define igual que el logos, no obstante el logos es mucho más específico. Pero previamente a este verso 17, el verso 16 venía contando una profecía de Isaías, al decir: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Al mencionar al profeta Isaías, nos está mostrando entonces que este evangelio estaba siendo anunciado desde el pasado, y observa que lo relaciona con un anuncio que tiene que ver justamente con el Cristo. Esta referencia de Isaías la puede encontrar muy bien en el capítulo 52 y 53 de dicho profeta. Al decir que los profetas habían dado este anuncio, nos muestra un evangelio que ya estaba siendo promulgado desde el Antiguo Testamento y que iba a conseguir los tiempos de su revelación una vez que el Señor viniera. Este mismo texto de Romanos 10 nos viene diciendo desde el verso 8 que la palabra estaba cerca de esos oyentes, y esa palabra que estaban predicando, donde también podemos encontrar un derivado del rema para definir palabra, hacía referencia a que si confesaren con la boca que Jesús es el Señor y creyeren en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serían salvos. Eso era lo que le estaban diciendo a los creyentes del primer siglo. Una palabra de fe que ya tenía un desarrollo en el Señor Jesús, y que tenía que ver justamente con esa aceptación y confesión de Jesús como el Señor, acompañado justamente con ese poder manifestado en el momento en que Dios los resucitó de los muertos, porque según Romanos 1, esta resurrección le permitió ser declarado como el Hijo de Dios. Ahora bien, el que pudiera confesar ese señorío del Señor en su vida, sabía que podía alcanzar en tiempo futuro la salvación. Por eso nos dice: será salvo. Al igual que lo anunciado en Marcos 16, versos 15 y 16, donde el Señor le dice a sus discípulos que fueran a predicar ese evangelio en todas las naciones, y el que lo creyera y fuere bautizado será salvo. Y al decir será, nuevamente lo muestra hacia el futuro. Inclusive en Hechos 2, verso 47, asegura que el Señor añadía a su iglesia o a ese grupo todos aquellos que habrían de ser salvos, porque la salvación aún no había sido consumada en el momento de escribirse estas cartas, pero que no estaba muy distante a los hermanos del primer siglo. Por lo tanto, hasta no alcanzar esta salvación, no podemos hablar de una fe consumada. Este anuncio de esta palabra fue tomada de la cita de Deuteronomio capítulo 30, donde podemos notar que estaba siendo anunciada aún en misterio. Pero ya en este momento en que se escribe la carta, ya Cristo había descendido a los muertos y había salido con poder de esa muerte en el momento de resucitar.
También podemos entender que al escribirse Romanos cercano al año 57, ya el Señor había sido sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos fuesen puestos por estrado de sus pies. Y dentro de estos enemigos, recuerden que la muerte estaba incluida. Enemigo que solamente vemos su victoria en Apocalipsis 20 en ese pronto futuro del escrito. Si esta palabra o este evangelio venía siendo anunciado por profetas antiguos, entonces podemos entender el planteamiento del apóstol Pablo en Romanos 1, cuando asegura que él fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él, es decir, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Recuerde que vimos en videos anteriores que esta palabra promesa se escribe evangelio para hablar de un mensaje sobre, pero en este caso al decir que fue antes, entonces aparece un pro que justamente define ese antes y así tendríamos la palabra pro-evangelio o promesa hecha desde tiempos antiguos, lo cual nos determina que todo estaba dentro de los planes previos del Todopoderoso. En Efesios capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo, hablándole a los gentiles, les dice: en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y luego la caracteriza al decir que ese es evangelio de esa salvación. Ya el apóstol Pablo es más puntual para relacionar el evangelio con esa palabra de verdad, que permitía, según vemos en el texto, que ellos fueran sellados con ese Espíritu Santo que otorgaría la promesa y que según el verso 14 lo define como arra de redención o lo que es lo mismo garantía de redención, ya que según el capítulo 4 verso 30 ese día de redención todavía estaba siendo esperado cuando se escribe la carta mucho tiempo después de la cruz. Esta palabra de verdad relacionada con el Evangelio, que había sido anunciado desde tiempos previos, también podemos ver que David, según el Salmo 119, estaba esperando en ella, al decir: venga a mí tu misericordia, oh Yahvé, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Noten muy bien que nuevamente define esa palabra de verdad en la cual David estaba confiando. Palabra que tenía que ver con esa salvación anunciada desde tiempos pasados y que aún David en esa fe no revelada estuvo esperando a que esos tiempos se consumaran. Cuando mencionamos la fe del rey David, se nos hace necesario acudir a profetas antiguos. Uno de ellos es Samuel, quien en su segunda carta en el capítulo 23 nos contó lo siguiente acerca de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Yahvé ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y sigue diciendo David: será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. David estaba esperando a este justo que está siendo definido aquí como esta luz de la mañana. Pero en vida de David, él sabía que su casa no era así para con Dios. Sin embargo, él sabía que Dios había hecho con él un pacto perpetuo y que sería guardado. Y observe que lo relaciona justamente con esa salvación que haría florecer. Este texto nos da a entender que David siempre estuvo confiando en esa salvación, que era parte de ese pacto perpetuo que Dios le había prometido, y tendría que ver con ese varón que vendría a establecer justicia y que representaría a ese amanecer o a esa luz de la mañana. Pero al hablar de salvación, nuevamente relaciona la fe que nos cuenta 1 de Pedro 1:9,
al decir que el fin de esa fe sería la salvación de las almas, lo que nos hace ver que todavía en el momento de Pedro escribir, aún no había florecido esa salvación en la cual esperaba David. Primera de Pedro 1 también nos cuenta en el verso 5 que esos hermanos estaban siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación que estaba preparada para ser manifestada en el tiempo postrero a esos hermanos del primer siglo. Ya podemos notar en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 que el Señor Jesús se asume como la raíz, el linaje de David. Y así como David habló de esa luz de la mañana, el Señor asegura que Él es la estrella resplandeciente de la mañana, lo que nos permite entender que en la persona de Jesús se estaría consumando esa promesa que le habían entregado al rey David. Nuevamente podemos encontrar en el capítulo 3, verso 7 de Apocalipsis, que el Cristo llamado el Santo y Verdadero tiene la llave de David y afirma que Él abre y ninguno cierra, y de igual manera cierra y ninguno abre, relacionando esa promesa con una puerta. Estos textos nos permiten entender que todavía en el momento de escribirse Apocalipsis están esperando que se completen los tiempos de la promesa que había sido entregada a David. Y por eso podemos notar en Apocalipsis 5, verso 5 en adelante, que nuevamente el Cordero es representado como ese descendiente de David que tendría la autoridad de quitar los sellos de ese libro que guardaba el misterio profético, y tomaría del que estaba sentado en el trono, es decir, del Padre, ese libro sellado para abrirlo y poderle mostrar a Juan lo que ocultaban esos 7 sellos. Cuando pensamos en esa promesa de David, también se hace necesario revisar 2 de Samuel 7, donde la historia nos cuenta que David quiso hacerle caso a Dios y el Todopoderoso le mandó a decir con Natán que cuando los días de David se cumplieran y fuera a dormir con sus padres, Dios le levantaría después de él a uno de su linaje, el cual debía proceder de las entrañas de David y vendría a firmarle el reino para siempre. Por esta razón, Pablo nos contó que Cristo es el descendiente de David según la carne, el cual vendría a edificar casa en el nombre de Dios y a levantar el tabernáculo de David que estaba caído, ya que su hijo Salomón no se mantuvo en el pacto que Dios había concertado con su padre. Pero Dios había hecho una promesa firme y la cumpliría en el Cristo. Hasta tanto el Cristo no reinara para siempre, todavía estaría esa casa de David esperando el cumplimiento de la promesa. Y podemos notar que en Apocalipsis 11:15 nos cuenta que en el toque de la 7ª trompeta, los reinos del mundo vendrían a ser del Señor y del Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Observe muy bien que está conjugado este tiempo en futuro, haciendo saber que todavía en el momento que Apocalipsis escribe, ese reinado eterno seguía hacia adelante. Y solamente en el toque de la 7ª trompeta es que terminaría cumpliéndose esta profecía. Por eso en el capítulo 10, versos 6 y 7, aseguró que en esa 7ª trompeta el misterio se consumaría y el tiempo ya no sería más. Tenemos claro que solamente es en el libro de Apocalipsis donde vemos la victoria sobre todos los enemigos e inclusive la muerte. Y es lo que nos venía diciendo el apóstol Pablo al asegurar que Cristo estaría sentado a la diestra del Padre hasta que colocara a todos esos enemigos debajo de sus pies. Sin la consumación de esos tiempos, la promesa del reino eterno a David no estaría consumada. Daniel en el capítulo 7 también nos habló del Cristo y de ese reino que recibiría, cuando afirma que en la visión de la noche vio a uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este anciano de días estaría representando al Padre Eterno. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido.
Esta misma expresión de toma de poder la podemos encontrar descrita en Apocalipsis capítulo 5. Sin embargo, no podemos afirmar que tiene el reino eterno hasta tanto no ser tocada la séptima trompeta, lo que nos da a entender que en ese primer siglo el Cristo estaría batallando hasta el cumplimiento de los tiempos. Sigue diciendo Daniel 7 que debían los santos enfrentar a una bestia durante tiempos y medio tiempo. Esta bestia haría guerra contra ellos hasta vencerlos. Y lo puedes seguir leyendo a partir del verso 19. Y acerca de este cuerno de esa cuarta bestia que menciona Daniel, nos sigue hablando el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. La cual haría guerra contra los santos durante 42 meses. Pero una vez cumplido estos tiempos de tribulación, nos cuenta el verso 26 que se sentaría el juez y le quitaría el dominio a esa bestia para que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Si observa bien el capítulo, los santos también recibirían ese reino eterno debajo del cielo, pero hasta tanto el Cristo no lo tomara, los santos tampoco lo podían heredar. Y una vez entregado, dice que es un reino eterno, lo que no nos permite imaginarnos la idea de que es entregado dos veces. Y al decir que es debajo de ese cielo, estaba mostrando unos tiempos terrenales. Mateo en el capítulo 25 nos cuenta a partir del verso 31 que el Hijo del Hombre debía venir en su gloria y todos los santos ángeles con él, para entonces sentarse en ese trono de gloria. Y es imposible no imaginar en este verso la segunda venida de Cristo, cuando justamente vendría con sus ángeles a hacerla ciega. En ese momento nos cuenta el 32 que serían reunidas delante de él, es decir, del Cristo, todas las naciones, para apartar las ovejas de los cabritos. Colocaría las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey diría a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Notemos que era una promesa muy antigua. Ese reino los santos lo heredarían, pero previamente el Señor debía tomarlo en el toque de esa séptima trompeta. Hasta tanto el Señor no viniera con sus ángeles, no podría heredarse ese reino preparado y anunciado desde tiempos pasados. Muchos afirman que el reino fue entregado en el año 33, pero según el texto, no es posible hasta que no viniera por segunda vez. Y de afirmar que esta profecía se cumplió en el año 33, entonces estaríamos erradamente hablando de dos reinos, uno entregado después de la resurrección en el día de Pentecostés y otro que estará dado aparentemente en la segunda venida del Cristo. Esto reforzaría teorías de muchos que afirman que están esperando un reino eterno. En Lucas 21 también podemos encontrar un relato del Señor al asegurar que lo verían venir en la nube con poder y gran gloria. Al decir que vendría en la nube, estaría cumpliendo la promesa que se había dado en Hechos 1, cuando le hace saber los ángeles a sus discípulos que asimismo, como lo vieron elevarse en esa nube para sentarse a la diestra del Padre, asimismo lo verían venir. Y en ese momento que esas cosas estuvieran sucediendo, la redención estaría cerca a esos hermanos del primer siglo. Y le afirma en el verso 31 que cuando ellos vieran que sucedieran esas cosas, el reino de Dios estaría cerca. Sin esta venida, este reino no se podría acercar. Y observen que el verso 32 es contundente al decir que no pasaría esa generación hasta que todo eso aconteciera. Esto tiene una relación perfecta con el vengo pronto o con esa cercanía de salvación que dijo el apóstol Pablo en Romanos 13:11. Y aún se adaptaría al pronto y cerca que Apocalipsis 1, verso 1 al 3 nos está contando. Sin embargo, ha sido transformado en alegoría para afirmar que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, usando 2 de Pedro 3,
Y esta promesa que está siendo anunciada ha sido traspasada hacia nuestro futuro del siglo XXI. Hasta tanto no consumarse estos tiempos, la promesa anunciada a David de que uno de su linaje le afirmaría su reino para siempre, no estaría consumada. Y podemos notar que en Lucas 1 nos cuenta que cuando el ángel se acerca a María, le dice en el verso 32, «Este será grande», hablando de su Hijo Jesús, «y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Nuevamente hay una promesa contundente de un reinado eterno que confirmaría la promesa a David, reinado que estaría siendo sobre la casa de Jacob, pactos directos con un linaje muy específico, y en el cual también serían incluidos los gentiles como olivos silvestres. Solo en Apocalipsis 22 podemos seguir viendo hacia el tiempo futuro que los santos reinarán por los siglos de los siglos. Y de igual manera en el capítulo 5, verso 10 afirma que reinaremos sobre la tierra, lo que nos sigue mostrando que en el momento de escribirse Apocalipsis este reino eterno todavía no estaba consumado, y por eso se hace referencia en el libro de Apocalipsis a ese rey David y a su linaje representado en el Cristo, el cual venía a confirmar estos tiempos de reinado eterno. Esta verdad le estaría dando también respuesta a lo que los discípulos le preguntan al Señor en Hechos capítulo 1 verso 6, cuando le hacen saber si restauraría el reino de Israel en ese tiempo, porque justamente era la promesa. Sin embargo, podemos leer en Hechos 3, 20 y 21 que esta restauración no tendría lugar hasta tanto el Señor no descendiera para cumplir todo lo que los profetas habían anunciado, ya que las profecías antiguas no quedaron consumadas en el año 33. Aún faltaba la abominación desoladora de la que había hablado el profeta Daniel y que solamente vamos a ver cumpliéndose en el año 70. También pudimos notar que la segunda venida del Señor era profecía antiguotestamentaria, porque podemos encontrar en el Salmo 110, versos 5 y 6, que el Cordero debía venir a ejecutar la ira que había anunciado. Ira que Joel nuevamente nos cuenta en el capítulo 2, versos 31 y 32, y Malaquías en el capítulo 4, verso 1 y 2. Hasta tanto esta ira no se consumara, no podría haber salvación en Sión y en Jerusalén, como puede constatar en esas citas anunciadas. En Mateo 16 también el Señor habló de su venida, asegurando que vendría en la gloria del Padre junto con sus ángeles, y en ese momento pagaría cada uno conforme a sus obras. Justamente está hablando de esa ciega que nuevamente nos cuenta Mateo capítulo 13 a partir del verso 36, y que solamente tiene lugar en esa segunda venida que nos contó también Mateo 25, 31. Esa venida, como estamos viendo en este verso, tendría lugar en tiempos de vida de algunos de los que estaban allí presentes, ya que el Señor aseguró que algunos de ellos estarían allí y no gustarían la muerte o no probarían la muerte hasta que vieran venir al Hijo del Hombre viniendo en su reino, lo que acorta el tiempo de espera, porque estas personas que estaban allí presentes no pueden estar vivos en nuestro ahora. El tiempo de vida promedio está entre 70 y en los muy robustos 80, nos cuenta el Salmo 90. Pero el Señor asegura que ellos lo verían venir en su reino. Daniel en el capítulo 2 profetizó acerca de ese reino, cuando describe la imagen de Nabucodonosor y le da su interpretación, asegurando que habrían previamente 4 reinos, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantaría un reino que no sería jamás destruido y que permanecería para siempre. Esa imagen hablaba de una piedra que fue cortada del monte, y Daniel le asegura que esa piedra era justamente la que venía a destruir esos reinos para establecer su reino eterno.
lo cual nos estaría haciendo referencia a esa hermosa piedra escogida y preciosa representada en el Cristo y que podemos leer en Hechos capítulo 4 verso 11 y Primera de Pedro capítulo 2 verso 6 en adelante. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 14 verso 22, una carta escrita mucho tiempo después de Pentecostés, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios, lo que nos da a entender que aún no habían entrado. Recuerde que Cristo tendría esa llave de David para abrir esa puerta que ellos estaban esperando. Ya en Mateo 24 nos viene contando a partir del verso 29 que inmediatamente después de la gran tribulación que tendrían en aquellos días, tribulación que según ese mismo capítulo nunca había acontecido y una vez sucedida nunca más volvería a acontecer. Y según el verso 34 no pasaría esa generación hasta que todo eso aconteciera. Después de esa tribulación, el sol se oscurecería y la luna no daría su resplandor. Señales que también nos contó Joel en el capítulo 2. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. No olvide que hemos visto en videos anteriores que esta expresión estrellas las usa el libro de Apocalipsis para referirse a ángeles. Y nos estaría hablando de esa conmoción de los cielos que según Hebreos capítulo 12 versos 26 y 27 aún no había acontecido cuando la carta a los hebreos se escribe. Conmoción que ya había anunciado Isaías en su capítulo 24. Y que nuevamente Apocalipsis 12 la está contando hacia el pronto futuro del libro, asegurando que tanto el dragón o diablo como los ángeles que le seguían serían arrojados del cielo para dejar libre el cielo de estos enemigos. Esa conmoción también sucedería en tiempos de esa generación con la que Cristo está hablando. Y una vez acontecida, dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y nuevamente el verso 34 asegura que esa generación no pasaría hasta que todo eso aconteciera, lo que sigue siendo coherente con el vengo pronto que el mismo Señor dijo, y con esa venida en la nube que nos volvió a reafirmar Lucas en el capítulo 21. En ese momento, según el verso 31, los ángeles juntarían a los escogidos, porque proféticamente estaba anunciado que esos redimidos de Israel, representados por un remanente, debían finalizar los tiempos de la dispersión volviendo a su tierra. Y según Isaías capítulo 11, una de las profecías que cumpliría esa raíz de Isaí, refiriéndose al Cristo, sería justamente reunir a los desterrados, a los expatriados, para devolverlos a la tierra prometida que Dios había jurado a Abraham y a su descendencia. Los escogería desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, que según Zacarías en el capítulo 2 a partir del verso 6, era el mismo lugar a donde Dios los había esparcido. Este fin de dispersión todavía no estaba cumplida en Santiago 1.1 y Primera de Pedro 1.1. Y según entendemos, Daniel en el capítulo 12, verso 7 aseguró que el fin de la dispersión era una de esas señales del tiempo del fin. Dispersión que no podemos jamás ubicar en el año 33. Porque todavía vamos a ver al pueblo de Israel sufriendo persecuciones en esa bestia de turno representada por el Imperio Romano. Y aún en el año 70 al 73 fue atacada por el emperador Vespasiano, quien envió a su hijo Tito para que cumpliera estas profecías que también habían anunciado los profetas antiguos. Y por eso en Lucas 21 versos 20 al 24 aseguró que Jerusalén sería rodeada de ejércitos para que se cumpliera todas las cosas que estaban escritas. Jerusalén sería hollada por los gentiles y esta profecía aún en Apocalipsis 11.2 no estaba consumada cuando el libro se escribe, porque coloca hacia el futuro que los gentiles hollarán la ciudad santa por 42 meses. Lo que nos ubica el escrito de Apocalipsis antes del año 70 y no después del 92 como erradamente se utilizan en algunas interpretaciones,
para poder colocar todos estos tiempos proféticos hacia el futuro, ya que si la acomodamos después del 92, Jerusalén tendría casi 20 años de haber sido asediada y por lo tanto estaríamos traspasando la profecía hacia otro tiempo futuro. Ellos entendían muy bien el planteamiento de este fin de la dispersión y de la restauración del reino. Y el Señor les asegura que cuando todas estas cosas sucedieran, podían comprender que ya estaban cerca a las puertas. Puertas que hacían referencia al reino contado desde la perspectiva de Lucas 21, verso 31. Y no olviden que el Señor tendría las llaves para abrirlas. Y en Mateo capítulo 19, cuando Cristo viene hablándole a sus discípulos acerca de lo difícil que era que un rico entrara en el reino de los cielos, según el verso 23, les vuelve a repetir en el verso 24 que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y en ese momento en que los discípulos oyen esa verdad, en el verso 25 le dicen: ¿quién pues podrá ser salvo? Observen muy bien que estos discípulos entendían que esa salvación solamente se alcanzaba entrando en el reino de Dios, lo que nos hace entender que hasta tanto este reino eterno no fuera entregado debajo del cielo a los santos, la salvación no estaría consumada. Y ahora podemos ver en estos versos una relación perfecta entre el reino y la salvación. Y recuerden que hemos visto que según 1 de Pedro 1:9, el fin de la fe era la salvación del alma, lo que ahora conecta esta fe con ese reino que sería entregado. Y pudiéramos decir que hasta tanto no fuera entregado este reino eterno debajo del cielo a los santos, la salvación no podría completarse y seguiría siendo esperanza. Y por lo tanto, la fe no estaría aún consumada. En Hebreos capítulo 9, verso 28, afirmó que el Señor debía venir por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo estaban esperando. Y nuevamente relaciona esta salvación o su consumación con la segunda venida del Señor, lo que nos permite entender que sin esta parucía del Cristo, la fe no estaría consumada, la salvación tampoco estaría cumplida, y por lo tanto el reino todavía no sería entregado hasta no ver venir al Señor en la nube. Por eso en Mateo 25, 31 al 34 nos afirma que vendría con ángeles a reunir a esas naciones, a apartarlas a la derecha y a la izquierda y entregarle la herencia del reino preparado desde la fundación del mundo a todos aquellos que se encontrarían hacia esa derecha. Hebreos 12:2 entonces nos estaría dando a entender que Cristo no solamente es el autor de la fe o el gobernante conductor, como pudimos ver que lo refiere en el griego, sino que también tendría que venir a consumar esa fe que había sido anunciada. Y hasta que estos tiempos de salvación y de reino no fueran entregados, en esa segunda venida del Señor, nunca podría consumarse la fe. Daniel en el capítulo 7, verso 18, también aseguró que después de vencer 4 bestias previas que representarían 4 reinos, y que en tiempos de Daniel ya le había aclarado que la primera era Babilonia, la segunda los medos persas y la tercera los griegos, la cuarta bestia terrible, que no le da nombre, sería esa Roma que terminó venciendo antes de Cristo nacer a esa Grecia. Y una vez vencido un cuerno específico de esta cuarta bestia, como nos relata Daniel 7, los santos recibirían el reino del Dios Altísimo y poseerían ese reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Cuando miramos en el hebreo, esta palabra siglo está representada por un término llamado alam y que corresponde al aión del griego. Cuando se encuentra una vez simplemente indica una era o un siglo, pero ya cuando se usa 2 veces estaría refiriéndose a eternidad, es decir, por los siglos de los siglos. En este caso lo representa esta palabra del hebreo que define el siglo de este verso
y nuevamente lo podemos encontrar 2 veces en este término que indica eternamente y para siempre. Lo mismo sucedería con el ayón y lo puede conseguir en Gálatas 1, versos 4 y 5, donde asegura que serían liberados de ese presente siglo malo, y en el verso 5 dice que la gloria a Dios sería por los siglos de los siglos, y repite 2 veces el término ayón. Cuando se refiere que no lo poseerían hasta el siglo, esto abrió el pensamiento de los discípulos en Mateo capítulo 24, verso 3, cuando ellos le preguntan cuándo sería el tiempo del fin de ese siglo, tristemente traducido por mundo en algunas versiones, a pesar que aparece el ayón. Y nuevamente podemos ver referencias a ese siglo cuando en Mateo 13, a partir del verso 39, el Señor le asegura que la siega con ángeles sería en el fin de ese siglo. Y por eso en 1 Corintios 15, verso 24, hace mención al tiempo del fin que tiene una caracterización muy importante en lo que nos cuenta Daniel en el capítulo 12. Ellos sabían que ese siglo debía venir y poner fin a los siglos previos para abrir unos siglos nuevos. En Hebreos capítulo 9, verso 26, afirma que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, pero deja claro que fue en la consumación de los siglos. Noten bien que Cristo está viniendo en los tiempos del fin, o en la consumación de los siglos anunciados para abrir siglos nuevos. Por eso podemos notar en 1 de Juan 2:18 que ellos ya estaban viviendo el último tiempo y conocían que estaban en ese final por la presencia del anticristo que había sido anunciado. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 10, verso 11 también aseguró que ellos habían alcanzado los fines de los siglos, y esta carta fue escrita cercano al año 57 después de Cristo, lo que nos permite entender que ellos ya estaban viviendo el último tiempo y faltaban algunas profecías para consumar este final, y como hemos visto en Daniel 12:7, una de ellas era el fin de la dispersión. En el verso 1 podemos encontrar que una gran angustia o una gran tribulación tendría que ejecutarse y estaría presente Miguel, el arcángel príncipe, acción que solamente encontramos en Apocalipsis 12, verso 7 en adelante. Y según Daniel 12, también en el verso 2 habla de una resurrección profética desde el Antiguo Testamento que solamente Apocalipsis nos cuenta en el capítulo 20. Esta resurrección era profecía antiguo testamentaria y por eso había formado 2 escuelas, una de saduceos y otra de fariseos, donde el primero negaba la resurrección mientras que el segundo la promovía. Y el apóstol Pablo lo corrobora en su defensa ante Félix contada en Hechos capítulo 24, asegurando después del verso 14 que tanto los judíos que lo perseguían como el mismo apóstol Pablo estaban seguros de que habría de haber una resurrección de los muertos como había sido anunciado en las Escrituras. Sin esta resurrección no podemos hablar de una confirmación del nuevo pacto, porque según Hebreos 8:13 todavía el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer cuando esta carta se escribe entre el 64 y 67 después de Cristo. No olviden que los hermanos del primer siglo estaban viviendo una transición entre una ley saliente y un nuevo pacto que estaría por ser confirmado para el Señor derramar la abundante riqueza de la gracia en el siglo venidero, como lo cuenta Efesios 2, verso 7. En Mateo 12, verso 32 también podemos ver algo coherente, donde el Señor asegura que cualquier palabra en contra del Espíritu Santo no sería perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y al utilizar el término estaría señalando un siglo muy específico que estaría representado por el que estaban viviendo. Pero también asegura que ese pecado no sería perdonado en el siglo venidero. Y ya uno se preguntaría, si este siglo era en el cielo, ¿qué tiene que ver allí el perdón? ¿Acaso que en el cielo pudieran seguirse emitiendo palabras en contra del Espíritu? La única verdad entendible
es que este siglo venidero seguiría siendo vivido en un plano terrenal, pero en una era de unas profecías consumadas. Primera de Corintios capítulo 15 nos dice en el verso 25 que era preciso que el Señor reinara hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Recuerde que esta profecía coincide con lo dicho en Hechos capítulo 2 a partir del verso 34, donde el Señor estaría sentado en la diestra del Padre hasta el momento de vencer a todos esos enemigos. Pero en la carta a los Corintios, escrita cercano al año 57, todos esos enemigos no habían sido vencidos porque el texto hace referencia a una muerte que también tenía que ser vencida. Y al utilizar esta proposición condicional hasta, nos está uniendo dos planteamientos a nivel de oraciones. Y este segundo planteamiento, que actuaría como un condicionante, le estaría dando respuesta al primero. Es decir, que hasta que el Señor no venciera a todos sus enemigos, no sería preciso que Él reinara, o que Él reinaría hasta el momento de vencer a todos esos enemigos debajo de sus pies. Este hasta en el griego se pronuncia algo así como agri, y la transliteración llevaría el ch por esta palabra griega que vemos acá. Y no podemos ignorarlo, ya que esta proposición condicional nos estaría dando dos propuestas aparentes. Una sería que Cristo reinaría hasta el momento de vencer a todos los enemigos. Esto nos complica un poco la exégesis, ya que habría que preguntarse, ¿y una vez que venciera a los enemigos ya no reinaría más? Alguno diría, pero el texto dice que le entregaría el reino al Padre. Sin embargo, Apocalipsis 11:15 asegura que él debía reinar eternamente, porque era la profecía que Daniel había contado. Y aún en Apocalipsis capítulo 21 y 22 podemos ver al Cordero junto al Padre en trono de gloria. No podemos plantear la idea de un Cristo que tendría un reino limitado. La segunda opción que pudiera presentarnos este hasta es que el Señor no reinaría eternamente hasta no vencer a todos los enemigos. ¿Qué razón tendría de hablar de un reino eterno si todavía no ha vencido enemigos? Lo que sí es cierto es que está declarado un reino al Cristo desde tiempos antiguos, pero unas profecías debían consumarse para que estos tiempos se cumplieran. Una cita que nos puede aclarar un poco estos tiempos bíblicos sería en Hebreos capítulo 12, verso 28, donde menciona que ese reino sería inconmovible. Pero si lee los textos previos, todavía faltaba una conmoción de cielos y tierra para que quedara justamente esto inconmovible. Y como esa profecía no estaba consumada aún en el momento de escribir Hebreos, el escritor le hace saber a los creyentes que ellos estaban recibiendo un reino inconmovible. Y observen muy bien que conjuga el verbo recibir en gerundio, lo que nos indica que una acción está en proceso, pero aún no ha finalizado lo que está planteando. No es lo mismo recibieron a decir recibiendo. Todo lo que termina en endo o en ando define un gerundio para indicar una acción que arrancó pero que no ha completado sus tiempos. En ese primer siglo después de la resurrección del Señor arrancó una verdad, pero necesita finalizar los tiempos para completar o consumar lo que había sido anunciado. Y hasta tanto el Señor no viniera con sus ángeles en la nube, no podría entregar el reino eterno a los santos aún. Pero ya estaba garantizado que así sería, y por eso le entregó a una primicia el arra del Espíritu Santo para garantizarles que esos tiempos de redención, salvación y gloria vendrían. En el griego este recibiendo se translitera paralambano, donde el para indica algo próximo o cerca y el lambano indica recibir. Desde esta perspectiva debería ser algo así como recibir cerca o recibir próximo. Ya los hermanos sabían que ese reino estaba cercano, pero tendrían que esperar los tiempos de la completación para ser entregado plenamente ese reino que el Señor había anunciado.
Por eso en el Nuevo Testamento se menciona mucho la palabra esperanza, que tiene relación justamente con algo que se espera. Y por eso en Hebreos podemos encontrar muchas veces pronunciado el término promesa, donde el escritor les invita a tener paciencia hasta que puedan adquirir la promesa. En Hebreos capítulo 2, verso 8, podemos notar que aunque Dios había sujetado todas las cosas debajo de los pies del Cristo, en ese momento de escrita la carta cercano al año 64 o 67, todavía no veían que todas las cosas le estuvieran sujetas al Señor, lo que indica que los tiempos de victoria aún no están cumplidos, aunque ya estaban decretados. Y esto nos permitiría entender lo que nos cuenta Apocalipsis 6:2, donde al abrir el primer sello, Juan pudo ver un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco y le fue dada una corona. Esto estaría haciendo relación al Cristo porque nuevamente lo podemos encontrar en Apocalipsis 19 montado en ese caballo blanco y solamente sería el Señor el que estaría coronado. Pero observen que el verso nos dice que salió venciendo, otra vez utiliza un gerundio, y para vencer, y ahora lo está colocando en un futuro. Sabemos que el Señor ya había empezado su victoria en el año 33, cuando ha vencido en la cruz y resucitado al tercer día, pero todavía habían enemigos por vencer, y hasta que estos tiempos no se consumaran, todavía el reino eterno no podía ser entregado. Sin embargo, nos contó que todo sería dado en tiempos de esa generación, como lo pudimos leer en Mateo 24 y Lucas 21, y aún lo puede reafirmar en Marcos 13. En Ezequiel capítulo 37, nuevamente hace mención al siervo David y a esa promesa que Dios le había hecho. Sabemos que Apocalipsis sigue hablando de esta promesa al relacionar al Cristo como ese linaje que vendría a cumplir lo prometido. Pero aseguró Ezequiel 37 en el verso 24 que David sería rey sobre ellos, y todos ellos tendrían un solo pastor y andarían en sus preceptos, sus estatutos guardarían y lo pondrían por obra. Esta profecía de reinado entendemos que se cumpliría en su descendiente llamado el Cristo. Pero también la profecía decía en el verso 25 que habitarían la tierra que Dios había dado a Jacob. En esa tierra habían habitado los patriarcas, pero deja prometido que también habitarían ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Esta promesa de habitarlo para siempre se cumpliría en un grupo específico que aquí le mencionan con el pronombre personal ellos, haciendo referencia a un grupo muy específico que le vamos a llamar el remanente. Porque si estuviera hablando con los que estaban presentes en el momento que Ezequiel escribe, debería haber dicho, en ella habitarán ustedes. Pero observen que utiliza un pronombre para representar a un grupo diferente al que estaba allí presente. Y sigue asegurando que sus hijos y los hijos de sus hijos también habitarían esa tierra para siempre. Fin de la dispersión. Y es una promesa que no tiene nada que ver con gentiles en este texto. Sigue diciendo que el siervo David sería príncipe de ellos para siempre. Y no olvide que le está hablando a esta casa de Jacob. Y si lo lee desde el verso 15, estaría haciendo referencia a las 12 tribus de Israel, las cuales unirían un solo palo, porque recuerden que las 12 tribus estaban divididas en 10 hacia el norte y 2 hacia el sur, acción que sucede a partir del hijo de Salomón llamado Roboam. Pero Dios los volvería a unir como una sola nación y los traería a su tierra para que nunca más fueran divididos en dos reinos, sino que pasarían a ser un solo reino. Por eso la pregunta en Hechos 1:6, donde los discípulos le preguntan al Señor sobre la restauración de ese reino prometido a la casa de Israel. Sigue diciendo que una vez que estuvieran para siempre en ese lugar y que David fuera su príncipe, haría con ellos pacto de paz. Un pacto perpetuo sería con ellos y les colocaría su santuario para siempre. Estaría en medio de ellos el tabernáculo de Dios y él los reconocería como pueblo para ser de ellos su Dios. Promesa futura al escrito de Ezequiel y que solamente pudiera tener cumplimiento en lo anunciado en Apocalipsis 21:3,
cuando después de establecerse cielos y tierra nueva y descender del cielo esa santa ciudad de Jerusalén, una voz diría desde el cielo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, no con ángeles, con hombres. Y Él, es decir Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Tal cual era la promesa que Ezequiel 37 nos había contado. Si no fuera por el pronto y cerca que el libro de Apocalipsis nos cuenta en el capítulo 1, verso 1 al 3, pudiéramos erradamente decir que aún esta profecía de Ezequiel no está consumada, y esto nos obligaría a seguir anunciando el Antiguo Testamento y a seguir Israel esperando que se consumen estas promesas. Si este remanente de Israel del cual habla no la ha recibido, ¿cree usted que la pueden recibir los gentiles? Aunque entendamos que en el nuevo pacto esta promesa también incluye ahora a muchas naciones, porque justamente fue lo que se le dijo a Abraham, que otras naciones serían incluidas en esa fe, no obstante debemos saber en qué momento Dios se la cumplió a ese pueblo de Israel. En Hebreos capítulo 8, verso 10, volvemos a encontrar este planteamiento de que ellos serían pueblo de Dios y que Él sería el Dios de ellos. Pero observen que sería en el momento donde Dios completara ese pacto que había concertado con la casa de Israel. Esta profecía la puede encontrar en Jeremías 31 en adelante y tiene que ver con el nuevo pacto que sería confirmado. Hasta tanto no fueran pueblo y Dios no fuera su Dios, no podemos hablar de un nuevo pacto confirmado. Y por eso que en el verso 13 de Hebreos 8 nos cuenta que todavía estaba próximo a desaparecer el antiguo pacto, porque aún habían unas profecías que debían completarse para consumar estos tiempos de fe. Y hemos visto que solamente Apocalipsis capítulo 21 verso 3 nos muestra este reconocimiento de pueblo en el mismo momento en que el tabernáculo de Dios fuera extendido, como lo aseguró en la cita de Ezequiel 37. Sería allí solamente donde este pacto coincidiría con este pacto de paz que nos contó Ezequiel 37 verso 26 y que sería justamente establecido con la casa de Jacob, donde según el ángel Gabriel le dijo a María que Jesús reinaría. En Hebreos capítulo 10 versos 36 y 37 hemos ya visto varias veces y una vez más lo vamos a reforzar que les era necesario la paciencia para que pudieran obtener esa promesa, afirmando que en un poquito de tiempo el que habría de venir vendría y no tardaría. Sin la segunda venida del Señor, los tiempos de confirmación de pacto, los tiempos de confirmación de salvación y los tiempos de consumación de fe no podrían completarse. Y según 1 Corintios 13, a partir del verso 8, podemos leer que parte de las profecías ya estaban conocidas, pero otra parte estaba siendo profetizada y ellas desaparecerían cuando lo completo se consumara. Allí aparece perfecto, que también es una palabra que define el término teleios para indicar algo completo, perfecto o maduro, y que tiene un contraste muy lógico con el nuevo pacto que sería confirmado, ya que Hebreos 8 también nos cuenta a partir del verso 7 que ese antiguo pacto tenía defectos, pero el nuevo no, el nuevo estaría completo. Y según Daniel 9 versos 24 en adelante, en el final de esa última semana profética, la visión y la profecía acabaría, y Dios traería la justicia perdurable. En Lucas 19, esa casa de Jerusalén pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, pero Cristo les hace saber una parábola diciendo: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este hombre noble haría referencia al Cristo que en ese momento se encontraba carnalmente, pero dice que tenía que ir a un país lejano para hacer referencia al cielo, y el fin sería recibir un reino y volver. Una vez que Cristo asciende en las nubes, fue justamente recibir ese reino, pero debía volver con él. Nos sigue diciendo que deja a los suyos encargados de la función de pregonar,
y les deja algunos talentos, o como dice acá, 10 minas, para que la pudieran negociar y multiplicar. Pero ese grupo fue a sus conciudadanos y ellos no querían que Cristo reinara sobre ellos. Pero nos dice el verso 15 que vuelto Él, es decir, el Cristo, después de recibir el reino, mandó a llamar a todos aquellos siervos que había dejado a cargo. Observen bien que primero lo recibe para venir justamente con ese reino. Por eso en Mateo 16, verso 28 aseguró que algunos lo verían venir con ese reino en gloria. Hasta tanto el Cristo no viniera por segunda vez, este reino no podría jamás ser entregado a los santos. Solamente estaría garantizado y podían entender por esa arra del Espíritu Santo que la promesa era segura, al punto de sentir que ya podían estar en ese reino. Sin embargo, hemos observado que fue conjugado en gerundio diciendo recibiendo un reino inconmovible, porque hasta tanto no conmover cielo y tierra, este reino no podía ser entregado debajo del cielo. Para poder entonces hablar de esta fe completamente consumada, como hemos visto, se necesitan algunos elementos, y cuando los unimos podemos conceptualizar muy bien la fe. Hasta ahora hemos visto algunos de esos elementos. Uno de ellos sería la palabra, el logos en el griego o el davar en el hebreo, esa palabra donde está fundada la fe. También podemos encontrar el alma, porque tanto la fe como la palabra pueden salvar el alma, como hemos visto en 1 de Pedro 1:9 y Santiago 1:21. También tenemos el término salvación, que justamente es el fin de la fe o de esa palabra, la cual puede salvar el alma. Y ahora estamos viendo el reino, ya que los discípulos entendían que fuera del reino de Dios no se podía ser salvo. Si no unimos por lo menos estos 4 elementos en nuestro concepto, jamás podemos entender la fe bíblica y pudiéramos estarla distorsionando para hablar de una especie de amuleto que nos permite alcanzar bienes materiales o cualquier otra idea que se nos ocurra. Pero la fe bíblica, que es una sola, como vimos en Efesios 4, verso 5, tiene por fin la salvación del alma, no del cuerpo, y quita todos esos estorbos que nos impiden alcanzar la salvación y entrar en ese reino de Dios, donde su palabra permite que podamos tener vida eterna, ya que el que guarda su palabra nunca verá muerte, nos dijo el Señor en Juan 8:51. De alguna forma era lo que estaban los hermanos del primer siglo anunciando e invitando a sus conciudadanos a que alcanzaran esa salvación que había sido anunciada, salvación que solamente a través de la fe la podrían lograr en el momento en que se consumara dentro del reino de Dios. Los de Samaria entendieron este mensaje, y en Hechos 8 podemos ver que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio de ese reino de Dios o las buenas noticias acerca de ese reino de Dios, y además anunciaba el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Era así como obedecían en ese momento el llamado a ese evangelio. Recordemos que era un tiempo de transición hasta que el momento llegara para ser entregado. Ya en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Y observen bien que lo que anunció Felipe fue el evangelio, pero ahora lo está relacionando con la palabra de Dios, porque van de la mano. En Juan 3:5 el Señor mismo había dicho que el que no naciere de agua y de espíritu no podía entrar en ese reino de Dios, dándoles a entender la importancia del agua y de este espíritu en esa entrega del reino. Por eso que vamos a ver la invitación al bautismo en agua en ese primer siglo con mucha contundencia, porque hasta tanto no entregar el reino, esta era una de las representaciones más importantes que debían obedecer. Y todo este planteamiento del evangelio, de la palabra de Dios y de ese reino que sería entregado, hacía que muchos creyeran a esa palabra del Señor
y se unían a esos discípulos que estaban siendo multiplicados, y aún en Jerusalén muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, porque es esta la manera en que podemos hablar de una obediencia a la fe, recibiendo y glorificando la palabra que el Señor estaba anunciando en ese momento, palabra que es eterna, como nos contó Isaías capítulo 48, y que nuevamente el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 1. Sin la obediencia a esta palabra, nos dice Cristo en Juan 8:31, nunca pudiéramos ser discípulos verdaderos y jamás podríamos ser libres sin esa verdad. Se hace muy necesario conocer los tiempos de la fe para poder saber cómo debemos obedecerla en el siglo XXI, asumiendo que los adverbios de tiempo indicaban que estaba muy cercana a su consumación. Sin embargo, las cartas del Nuevo Testamento nos habla de esa fe antes de ser consumada, pero no nos da detalles exactos de la fecha en que se cumplieron estos eventos, aunque podemos discernir que todos estos acontecimientos estarían alrededor del fin de ese siglo en el cual el Señor se hizo presente para compartir dicha información con sus discípulos. Y espero en el Señor que siga escudriñando lo hoy mostrado para que en el siguiente video pueda profundizar aún más sobre este planteamiento de la fe bíblica que estamos mostrando. No me queda más por ahora que seguirles deseando que el Señor Jesucristo nos siga amando a través de su santo y glorioso Espíritu, que sigue haciéndose presente a través de la obediencia al Evangelio.